Vamos entonces a continuar nuestro estudio acerca de los lípidos, enfocándonos en esas categorías que yo les había ya comentado, que son las que más frecuentemente vamos a relacionar con entidades clínicas y que por tanto requieren que ustedes conozcan para que puedan hacer un buen abordaje teórico, por supuesto, y que su práctica médica pues sea la más adecuada, la más oportuna, la más eficaz. Estábamos entonces ayer revisando acerca del colesterol. Indicábamos que ese colesterol, que pertenece a la categoría de los esteroles, estanoles, como también se les dice por ahí en los libros, que finalmente no es más que un anillo o una estructura constituida por 4 anillos que se les denomina o se les conoce como ciclopentano perhidrofenantreno, que es el núcleo básico, y a partir de ahí ustedes pueden colocar, me refiero pues a la naturaleza, colocó en algunas posiciones de esos anillos hidroxilos, radicales metilo y una cadenita lateral por ahí, que es lo que ocasiona y forma la molécula de colesterol. Este colesterol ya comentábamos que al igual que el resto de los lípidos en el organismo, tiene 2 fuentes, una fuente exógena, una fuente endógena. La fuente exógena, recuerden, proveniente de la alimentación y la dieta que consumimos regularmente, mientras que lo que tiene que ver con el aporte endógeno tenía 2, a su vez podríamos indicarlo en 2 orígenes. Uno, que tiene que ver con lo que nuestro cuerpo tiene capacidad de almacenar y que va liberando a medida que se va requiriendo o que se liberan de determinadas circunstancias, perdón, y también aquella proporción de lípidos, particularmente de colesterol, que nuestro cuerpo tiene capacidad, perdón, de sintetizar y, por supuesto, distribuir en el organismo. El colesterol, quiero comentarles que la mayoría de las células del organismo tienen capacidad de sintetizarlo. Sin embargo, algunas estructuras de nuestro cuerpo tienen una capacidad mucho mayor, porque se encargan de efectuar el aporte de colesterol para otras funciones. Pero si partimos de que una de las principales funciones del colesterol que aquí aparece en nuestra imagen como la número 1, me refiero en secuencia nada más, no tanto en importancia, porque todas lo son, es el aspecto estructural. El colesterol, doctoras y doctores, se encuentra particularmente formando parte de las membranas citoplasmáticas y membranas biológicas de organelos también. Entonces quiere decir que nuestro cuerpo tiene que garantizar el aporte de ese colesterol para integrarlo a esta estructura. Y en efecto, el colesterol aparece en esta imagen, ustedes pueden apreciar, pues intentamos esquematizarlo con estas coloraciones amarillas, estas pequeñas inclusiones que aquí aparecen. Ese es el colesterol. Y este colesterol, doctores, es muy importante, ya que tiene mucho que ver con la fluidez de la membrana celular. A medida que se altera el contenido de colesterol en la membrana, se modifica la fluidez de la membrana. Y si se modifica la fluidez, es decir, la consistencia que tiene que tener esta para que las partículas puedan aproximarse y establecer relación con los receptores externos, o bien todos esos canales que existen para que haya un flujo al interior y al exterior de la membrana, pues se van a ver alterados. También, doctores, quiero que sepan que el colesterol tiene una peculiaridad también. Además de poderlo tener contenido, como aparece aquí en esas estructuras, a lo largo de toda la membrana, metido, insertado, junto con lo que ayer comentábamos, los fosfolípidos, también existen algunas agrupaciones muy interesantes en las células que se les conoce como balsas de lípidos y que muy frecuentemente también les dicen lipid raft. Estas estructuras, doctores y doctoras, no es otra cosa más que agregados moleculares como este que estoy señalándoles, que forman estructuras rodeadas por colesterol y que tiene un agregado de otros lípidos y algunas proteínas y se mueven. Esas estructuras se mueven a lo largo de la membrana, regulando y facilitando importantes procesos de señalización y de flujo entre las células, es decir, entre el exterior y el interior celular. Entonces, esto es muy importante en cuanto al colesterol desde el punto de vista estructural. El colesterol, doctoras y doctores, también es fundamental para nuestra vida, ya que es el precursor de la vitamina D. A partir de un componente relacionado con el colesterol que se acumula en nuestros tejidos por acción de cuestiones ambientales, de radiación, veremos cómo posteriormente, esta estructura va sufriendo una serie de modificaciones que involucran, por supuesto, el torrente circulatorio, el hígado y el riñón para formar la vitamina D, que es fundamental para el metabolismo de calcio. El colesterol también, ayer comentábamos el proceso de la esteroidogénesis, que es una serie de reacciones
metabólicas muy complejas, pero muy interesantes, mediante el cual ese producto, colesterol de 27 átomos de carbono, va sufriendo la pérdida de algunos de estos hasta formar familias de 17, 19, 21. Por ejemplo, que es lo que da origen a los distintos tipos de hormonas relacionadas con el colesterol, hormonas esteroideas y hormonas sexuales. También, doctores, había comentado el día de ayer que el colesterol es la molécula fundamental para la biosíntesis de sales biliares, de ácidos y sales biliares, ya que estos participan, como habíamos comentado también, en los procesos de absorción de los lípidos en general y representa, esto es también muy importante que lo sepan, doctores, la manera en la cual las sales biliares y ácidos biliares es el mecanismo, es el único mecanismo por el cual nuestro organismo puede excretar, sacar del organismo colesterol. A diferencia, doctoras y doctores, de triglicéridos, de ácidos grasos, finalmente, los cuales sí podemos degradar nosotros, utilizar con fines energéticos, por tanto podemos degradar por completo esas moléculas que llegan a la célula. El colesterol no, doctores, el colesterol no sirve para formar y producir energía en las células. No tenemos, los seres humanos, mecanismos que nos permitan romper esa estructura compleja de 4 anillos que constituyen el núcleo del colesterol. Entonces, la única manera que tenemos los humanos de sacar el colesterol que tenemos en exceso o que tenemos que remover cuando hemos consumido algún fármaco, por ejemplo, es a través justamente de la vía biliar, es decir, a través de heces fecales finalmente. Aquí tienen entonces esteroidogénesis, comentábamos, el colesterol, mediante rutas muy complejas que se llevan a cabo en las células y en algunos órganos y glándulas en particular, reduce el tamaño de 27 átomos de carbono que contiene, vean, el núcleo básico de 4 anillos, un grupo H, un metilo, ¿sí? Tenemos aquí otra estructura. Vean entonces cómo de 27 átomos de carbono se reduce a 21 para dar origen a la familia de los progestágenos, donde está la progesterona, por ejemplo, la clásica, ¿verdad? Es el elemento clásico aquí. Disminuye a 19 para formar los andrógenos, entre los que destacan la testosterona, por ejemplo. Después hay una reducción en uno más hasta 18 átomos de carbono para formar el estrógeno, los estrógenos relacionados, y vean cómo de 21 carbonos se mantienen las hormonas que tienen que ver con mineralocorticoides y glucocorticoides. Veremos que esto es un proceso que se lleva a cabo de manera muy localizada, muy controlada, tanto en mitocondria como en el retículo endoplasmático liso de las células que aprenderemos son responsables de la manipulación y formación de estas hormonas. Bien, llegamos a un tema que me parece fundamental para conocer la importancia de los lípidos, sobre todo lo que tiene que ver con cómo los asimilamos, cómo los movilizamos en el cuerpo para que puedan ser distribuidos, los diferentes tipos de lípidos, y cumplan esas importantes funciones. Esto se logra, doctores, por un grupo de moléculas sumamente interesantes que se llaman lipoproteínas. Para poder entender y conocer la trascendencia de este fenómeno evolutivo, finalmente, es recordar, los lípidos son insolubles en agua. Recuerden, hay muchos tipos de lípidos y los lípidos que hasta ahorita hemos comentado, ácidos grasos, triglicéridos en cualquiera de sus modalidades, fosfolípidos con cualquiera de las categorías que también revisamos, el mismo colesterol, las vitaminas, etcétera, vitaminas liposolubles, etcétera, todas estas moléculas son insolubles en agua. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poderlos movilizar en el organismo, donde la mayoría de los fluidos y las estructuras que nos constituyen, pues son justamente, están en interfase con agua? ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues el éxito, doctores, es la formación, la presencia de partículas denominadas lipoproteínas. ¿Por qué se llaman lipoproteínas? Pues porque básicamente son un agregado molecular. ¿Conocen las colaciones? Esos dulcecitos que se dan, por ejemplo, en fiestas próximas ahora en posadas. Bueno, pues esas colaciones tienen una forma similar a lo que son las lipoproteínas. Son estructuras, doctoras, doctores, que en el núcleo, en la parte central de la estructura, tienen las partículas más insolubles en agua, que corresponden a los triglicéridos y a los ésteres de colesterol. Ésteres de colesterol, doctores, quiere decir que es la molécula de colesterol pegada con otra cosa. Acuérdense de la esterificación, que generalmente es un ácido graso. Esas partículas quedan dentro, contenidas, quedan confinadas en el núcleo de esta colación, ¿verdad? De esta colación molecular, de esta lipoproteína. Enseguida tenemos una capita que rodea a ese núcleo sumamente insoluble y donde se encuentra, observen, el colesterol.
¿Se acuerdan que dije que el colesterol tiene una estructura de OH? Bueno, pues ese OH es el que permite tener una pequeña parte soluble de la molécula que es la que queda expuesta. Por eso se observan estas inclusiones aquí. Bien, además, doctores y doctoras, también forrando a esto que he comentado, forrando la estructura, la parte más externa de esta lipoproteína, se encuentran los fosfolípidos, que también tienen porciones que pudieran ser parcialmente polares, por tanto dan cierta solubilidad, pero las responsables finalmente de que haya solubilidad de estas partículas todas en los fluidos corporales son las apoproteínas, que no es otra cosa más que compuestos relacionados con proteínas con funciones muy especializadas. Entonces vean cómo la composición de una lipoproteína son lípidos y proteínas, organizados de una manera muy especial. Las lipoproteínas, doctores, entonces, representan moléculas de transporte y solubilización de los diferentes tipos de lípidos que constituyen nuestra dieta y que son producidos también por nuestro organismo. Todos contienen una porción lipídica, como he comentado, y una porción proteica. A la porción proteica, doctores, que forma parte de las lipoproteínas, se les dice apoproteínas y se les abrevia como APO. Hay muchos tipos de APOs, como aquí aparecen algunos ejemplos representados en colores, pero hay muchas más. Un detalle importante respecto a las lipoproteínas. Las lipoproteínas, doctores, de manera muy importante se sintetizan en dos lugares, en intestino y en hígado. Las que se sintetizan en intestino, ocurre esto, se sintetizan ahí porque es donde empieza el proceso mediante el cual eso que absorbemos, eso que degradamos de lípidos, va a poder ser enviado a la circulación a través de la vía linfática. Eso ocurre con las lipoproteínas intestinales. Por eso es ahí donde inicia o donde se concentra una parte importante de la producción de estos productos. Y en el hígado, porque es el hígado el responsable de aglutinar, de sintetizar cantidades importantes de lípidos para cuando estamos en la fase de ayuno, pues poderlos llevar y distribuir al organismo. El intestino las produce cuando estamos en la fase absortiva, es decir, cuando hemos consumido los alimentos. Así es como llegan los lípidos endógenos y exógenos al organismo. ¿Cómo sabe el cuerpo, doctores, entonces, que estas partículas que tenemos en los fluidos llevan lípidos y a qué tipo de célula van a llegar particularmente? Bueno, pues esto se logra porque las células de nuestro cuerpo, veremos también posteriormente, tienen receptores que predominan en hígado y receptores en distintas células del organismo, que les permiten a las células detectar cuando están por ahí en los fluidos, particularmente en sangre y en vía linfática, en dónde se encuentran estas lipoproteínas y poderlas agarrar, atrapar, para ingresarlas a la célula y que puedan llevar a cabo las funciones necesarias. Veremos cómo cada una de las lipoproteínas tiene funciones particulares. Digo, diferentes tipos de lipoproteínas. ¿Por qué, doctores? Bueno, pues porque hay muchos tipos. Básicamente, estos 5. Los kilomicrones, que están representados aquí, por cierto, es un tamaño relativo para que ustedes conozcan. De los 5 tipos importantes, más clásicamente estudiados de lipoproteínas, el más grande, molecularmente hablando, el tamaño, densidad que tiene, son los kilomicrones. Estos, doctoras, doctores, son responsables de llevar los lípidos que absorbemos provenientes de los alimentos, es decir, solamente en la fase absortiva se forman. Y vean, en esta estructura coloreada, lo que representa el color morado, son triglicéridos y ésteres de colesterol. Vean entonces cómo estas lipoproteínas que se forman cuando estamos en la fase absortiva llevan una cantidad muy alta, muy grande de triglicéridos. ¿Qué dijimos que es lo que más comemos en la dieta, doctores? Hablando de lípidos, grasas. Por eso es tan abundante la carga. Estos carritos moleculares lo que más llevan entonces son triglicéridos y ésteres de colesterol. Además, llevan colesterol libre, observen, fosfolípidos y una pequeña porción, por supuesto, de apolipoproteínas para que pueda ser solubilizada. Estos solamente funcionan cuando estamos, repito, en la fase absortiva. Pero, ¿qué ocurre, doctores, cuando no estamos en la fase absortiva? Es decir, cuando nuestro cuerpo ya comió hace algún tiempo, pero que requiere estar manipulando y produciendo, liberando, llevándole a las células los lípidos que forma el hígado o que vienen de otros lugares. Bueno, pues esto empieza en el hígado y ahí se forma otra lipoproteína, también especializada, de menor tamaño que el kilomicrón, que se llama, doctoras, doctores, lipoproteína de muy baja densidad. Lipoproteína de muy baja densidad. Observen cómo
Aquí sigue teniendo los mismos componentes, pero en diferente proporción. ¿Qué quiere esto decir, doctores? Que la partícula tiene funciones similares, pero diferentes a las del kilomicrón. Y en efecto, va a seguir teniendo triglicéridos, menor proporción, pero observen, aumenta la cantidad de apolipoproteínas, aumenta la cantidad de colesterol y aumenta de manera proporcional la cantidad de fosfolípidos, porque tienen otras funciones estos carritos moleculares. Esta partícula sufre cambios, doctores, a medida que está entregando, que está descargando su contenido, se convierte en partícula de lipoproteína de densidad intermedia, que tiene un periodo de vida muy corto, muy breve. Esta da origen a las lipoproteínas de baja densidad, que observen cómo ya cambió por completo la composición, me refiero a la proporción en la composición que esta tiene. Aquí vean, doctores, por favor, lo que más tiene. ¿Qué observan que es lo que más tiene? En efecto, colesterol libre. Y al ser colesterol libre, pues la partícula se convierte potencialmente en una molécula que lleva mucho colesterol y por tanto se asocia con lo que denominamos colesterol malo. Esta es la lipoproteína a la que se le dice comúnmente, coloquialmente, colesterol malo, ¿sí? Que veremos que no es tan malo, en algunas circunstancias lo es. Y finalmente, doctores, otra lipoproteína, la más pequeñita de todas, que vean, sigue teniendo los mismos componentes, pero, repito, en muy diferente proporción, es la que se denomina lipoproteína de alta densidad. Y esta tiene más proteína que todos, por eso es más pesada, pero es más pequeña, curiosamente. Pero esta es la que se denomina coloquialmente, doctores, colesterol bueno, y es bueno, en todos los casos es bueno, porque finalmente tiene una función muy noble. ¿Saben cuál es? Recolectar, recoger el colesterol que se está formando en el resto de las células para evitar que se acumule y poderlo llevar al hígado y pueda ser metabolizado o eliminado por la vía biliar. ¿De acuerdo? Estas son entonces las lipoproteínas de manera muy general para que sepan de qué se trata. Y estos, como yo les explicaba, forman parte muy importante de trastornos comunes en la actualidad: síndrome metabólico, accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, etcétera, etcétera, obesidad, por supuesto, y una vez, y cada vez más al paso del tiempo, por el ritmo de vida que estamos teniendo, pues empezamos a tener mayor complicación con estas partículas, también en relación por la falta de actividad física y aparte también por el desorden alimenticio que estamos teniendo. Las lipoproteínas, doctores, vean, ese es un tamaño real, por supuesto que amplificado de manera a partir de fotografía electrónica, pero vean los tamaños. Aquí están los kilomicrones, las más grandotas, las VLDL, LDL y las HDL, ¿sí? Recuerden, HDL es la porción, es la lipoproteína a la que se le refiere coloquialmente como colesterol bueno, que no es colesterol nada más, como vimos, sino es una molécula que lleva colesterol o que trae, así podemos decirlo, que recupera, que trae colesterol de los tejidos para llevarlo al hígado y de ahí, pues, ver la manera de regularizar la concentración. LDL, la lipoproteína relacionada con el colesterol malo, que no es nada más colesterol, es una estructura molecular que tiene grandes cantidades de colesterol y que si esto aumenta, si aumentan las LDL, pues entonces sí tendremos una complicación de exceso de colesterol y el daño potencial que puede tener, y así con las otras. Los kilomicrones, que se encargan de mover lípidos que hemos absorbido, justamente cuando nos estamos alimentando, y las VLDL, que llevan lípidos, triglicéridos particularmente, cuando estamos en la fase de ayuno para suplir las funciones en todo el cuerpo. Tenemos aquí una tablita que ya con detenimiento revisaremos también, donde están los diferentes tipos de lipoproteínas y subclases. Por eso se fijaron que dije que son 5 básicas, pero algunas de ellas tienen subcategorías. Se producen en distintos lugares: intestino, por ejemplo, hígado, son los número 1. Tienen tamaños diferentes, por supuesto, pesos diferentes. ¿Por qué pesan diferente? Pues porque tienen diferente composición. Vean aquí la relación entre proteína y lípido, que podrán estudiar ya con calma, los principales componentes. Y, muy importante, doctores, esto, así como es importante el tipo de lípido y la proporción de lípidos que llevan, también lo es la apoproteína que tienen, ¿sí? Apolipoproteínas también referidas. Estas apos se representan con letras y un número, como aquí ven. Y estas proteínas son tan importantes, doctores, que son es el elemento que le dice a las células del cuerpo de dónde viene esa lipoproteína, qué lleva
y hacia dónde va dirigida, ¿sí? Son las responsables de la especificidad que marcan a dónde van a ser dirigidas, en dónde fueron creadas y, por supuesto, qué función van a desempeñar en la célula o en el tejido al que vayan dirigidas. Ya posteriormente revisaremos este tema y verán que es de sumo interés. Bien. Las vitaminas liposolubles, doctores, también forman parte de los lípidos. Y aquí quiero hacer una distinción. Estoy hablando de colesterol previamente. De las vitaminas liposolubles, la que está directamente relacionada con el colesterol es la vitamina D, solamente la vitamina D. Las otras vitaminas liposolubles, que son la A, la E y la K, además, estas no significa que formen parte o que estén relacionadas con el colesterol. Lo que ocurre es que son partículas cuyo comportamiento en el organismo tiene que ver con justamente que para poder ser absorbido requiere la utilización o el uso de lipoproteínas y la distribución también es a través de lipoproteínas. Son partículas finalmente que son insolubles en agua y que por tanto tienen que tener esa relación con las lipoproteínas para poder ser solubilizadas. Sí, pero repito, la única relacionada directamente con colesterol, aunque tenga forma de anillos, como ustedes observan, pues es la vitamina D, que aquí aparece. Es la única. Comentábamos ayer entonces también, doctores, que los ácidos biliares son esas estructuras que nos van a permitir llevar a cabo procesos digestivos adecuados en relación con los lípidos. Cuando ustedes y yo consumimos en los alimentos carbohidratos o proteínas, pues en la mayoría de los casos no tenemos ninguna alteración para poderlos digerir, ya que nuestras enzimas digestivas, hidrolasas, relacionadas con carbohidratos, que recuerden se llaman glucosidasas, o con proteínas, que se llaman proteasas, pues como interactúan en un medio hidrofílico, pues no tienen ningún problema, ya que los carbohidratos y las proteínas tienen solubilidad suficiente para permitir el ataque enzimático mediante estas hidrolasas digestivas. No así, doctores, no así ocurre con los lípidos. Los lípidos son insolubles, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esas tijeras enzimáticas, esas enzimas digestivas funcionen y lo hacen solamente en presencia de agua o en una interfase acuosa? Pues requerimos que los lípidos sean agregados, se les peguen una gran cantidad de sustancias solubilizantes que van a permitirnos llevar a cabo el proceso digestivo, y eso se logra con los ácidos biliares. Los ácidos biliares, doctores, eso sí, derivan directamente del colesterol. Este colesterol, que por un efecto muy interesante que ocurre, se forma en relación con los ácidos biliares, algo que se conoce como circulación enterohepática. Cada vez que tenemos un contenido intestinal proveniente justamente de los alimentos, estos generan una serie de señales químicas que van a hacer que haya un vertido de la bilis hacia los alimentos, hacia en este caso hasta el quimo, pues. Entonces, en esa circunstancia, los ácidos biliares rodean a ese alimento que está siendo procesado y las bacterias que están pertenecientes ahí, además también las funciones específicas del hígado, van a modificar la estructura del colesterol y nos van a producir una cantidad muy interesante de moléculas que se denominan primero ácidos biliares, después ácidos biliares primarios y secundarios, y después sales biliares. Todo esto ocurre gracias a ese fenómeno, a ese proceso que se llama circulación enterohepática, que también vamos a revisar. Y esto finalmente no es otra cosa, doctores, que la formación de moléculas que van a forrar, que van a rodear a los lípidos y nos van a permitir lograr el acercamiento entre las tijeras químicas, que son las enzimas digestivas, para que podamos llevar a cabo la degradación. Es decir, para que funcionen las lipasas, ¿verdad? Así se llaman, las lipasas, las hidrolasas que rompen, que degradan lípidos, para dejarlos de un tamaño molecular y de una forma que podamos absorber. Cuando se logra el proceso de degradación, esos lípidos empiezan a formar pequeños globulitos grasos, que van siendo más pequeños en tamaño y que se llaman micelas. Es el proceso que se llama entonces micelización. Micelización y emulsificación, doctores, son dos importantes fenómenos que ocurren en el tubo digestivo en relación con la digestión de lípidos. Repito, micelización y emulsificación. Muy bien, para terminar casi con la sesión de hoy, doctores, que yo quería enfocarme para terminar con esto de lípidos, en cómo digerimos entonces a los lípidos. Bueno, ya les dije, lipasas. ¿Qué hacen las lipasas? Pues son enzimas que van a degradar los distintos tipos de enlaces fosfodiéster o que se dan entre ácidos grasos, el glicerol,
en fosfolípidos, el colesterol, etcétera, etcétera, con otros productos, y vamos a ver cuáles son las más importantes.